Jesús es amor, dicen muchos. Y no se equivocan. Pero ese amor no es pasivo ni complaciente. No es un amor que cierra los ojos ante el pecado, ni que aplaude lo que destruye el alma. A menudo, en los púlpitos de hoy, se predica a un Jesús suave, siempre sonriente, incapaz de levantar la voz o incomodar a alguien. Pero si uno lee con atención los evangelios, descubrirá una verdad que pocos se atreven a predicar: Jesús fue radical, firme y confrontador. Su amor era tan profundo que no podía permitir la mentira, la hipocresía ni la corrupción del alma sin alzar su voz. Él no toleraba todo. De hecho, hay al menos 10 cosas que Jesús rechazó con fuerza, aunque hoy casi nadie lo predique. Y es hora de sacarlas a la luz. Número 1. Jesús no toleró la hipocresía religiosa. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús pronuncia palabras que estremecen: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres». Esta frase no es suave, ni diplomática. Es directa, como una espada que separa la apariencia de la verdad. La hipocresía religiosa era uno de los pecados que más indignación provocaban en el corazón de Jesús, no porque le causaran daño a él, sino porque alejaban a otros de la verdad de Dios. Los fariseos decían representar a Dios, pero en realidad levantaban murallas entre el pueblo y la salvación. Y eso, Jesús jamás lo toleró. La hipocresía no es solo fingir santidad, es también exigir a otros lo que uno no está dispuesto a vivir. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo capítulo 23, versículo 4, «Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». Esta es la esencia del religioso hipócrita: imponer reglas, recitar versículos, condenar al pecador, pero no examinar su propio corazón. En lugar de servir, se colocan en tronos invisibles desde donde dictan juicios. Y Jesús, que vino a liberar y a sanar, los desenmascaró públicamente. Lo más impactante es que Jesús no solo les habló en privado. Él los confrontó delante de todos, en el templo, frente a las multitudes. ¿Por qué? Porque el daño que ellos hacían era público, y la corrección debía ser igualmente pública. No era un asunto personal, era un escándalo espiritual. Jesús no buscaba avergonzarlos por placer, sino advertir al pueblo que no siguiera su ejemplo. Les llamaba guías ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, Mateo capítulo 23. Estos calificativos revelan la profundidad de su rechazo hacia esa religiosidad vacía y engañosa. La hipocresía religiosa no solo afecta al que la practica, sino que tiene un efecto destructivo en la fe de otros. Jesús sabía que cuando un líder finge santidad, pero vive con doble moral, no solo se corrompe él mismo, sino que lleva a otros a la ruina. Por eso fue tan implacable. En Lucas capítulo 17, versículo 1, dijo: «Es imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen». Jesús no toleró que se usara su nombre para construir apariencias, ni que la fe se convirtiera en un espectáculo. Él vino a restaurar la relación con el Padre, no a sostener teatros religiosos. Hoy en día, esta advertencia sigue siendo relevante. Muchas personas abandonan la fe no por rechazar a Cristo, sino por haber sido heridas por líderes que predican una cosa y viven otra. Jesús lo sabía. Por eso su mensaje fue radical. Él quería que sus seguidores fueran luz verdadera, no fachadas. El verdadero discípulo no es el que habla bonito ni el que cita muchos versículos, sino el que vive lo que cree, el que ama en lo secreto, el que sirve sin buscar gloria. Jesús nunca pidió perfección, pero sí autenticidad. Y la hipocresía, precisamente, es lo opuesto a la autenticidad. Además, Jesús dejó claro que lo que más le importaba no era la imagen exterior, sino la pureza del corazón. En Mateo capítulo 23, versículo 25, reprendió diciendo: «Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Es una ilustración poderosa. ¿De qué sirve un vaso brillante por fuera si por dentro está sucio? Así es la fe fingida: impresiona por fuera, pero está vacía por dentro.
Jesús no vino a embellecer las apariencias, sino a transformar desde el corazón. La hipocresía impide ese cambio, porque hace creer que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Finalmente, Jesús no toleró la hipocresía porque él mismo es la verdad encarnada. No hay sombra en él, ni doblez, ni engaño. Su vida fue coherente con su mensaje. Su compasión fue real, su justicia fue justa, y su amor fue sin manipulación. Por eso, cuando vio a hombres usando el nombre de Dios para obtener poder, reconocimiento o dominio sobre otros, no se quedó en silencio. Jesús vino a romper con todo lo falso, a limpiar la casa del Padre, a derribar lo que no tenía fundamento. Y si hoy queremos seguir sus pasos, no basta con saber lo que dijo. Hay que amar la verdad como Él la amó, y rechazar la hipocresía como Él la rechazó. Número 2. Jesús no toleró el uso del templo para intereses personales. El relato que se encuentra en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17, es uno de los momentos más intensos del ministerio de Jesús. Allí no lo vemos predicando con parábolas ni sanando enfermos, sino tomando un látigo y echando fuera a los que vendían dentro del templo. Aquella escena, que para algunos es incómoda, revela una parte esencial del carácter de Jesús, su celo por la santidad de lo sagrado. No era un arranque de ira descontrolada. Era una manifestación justa y santa contra un sistema que había convertido lo espiritual en mercancía. Y eso, Jesús jamás lo toleró. La casa de Dios había sido establecida como un lugar de oración, de encuentro entre el cielo y la tierra, pero los líderes religiosos la transformaron en un mercado. Vendían animales para sacrificios, cambiaban monedas extranjeras por las aceptadas en el templo, todo bajo la apariencia de servir al pueblo. Pero en realidad, estaban sacando provecho económico de la fe. Jesús no lo soportó. Dijo con voz firme: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». Juan capítulo 2, versículo 16. La palabra clave es mi Padre. Para él, el templo no era un lugar cualquiera. Era la morada de Dios. El corazón de Jesús ardía por el verdadero culto, por la adoración sincera. Por eso, al ver un sistema religioso que se enriquecía a costa de la necesidad espiritual del pueblo, reaccionó con firmeza. Él no estaba atacando el comercio en sí, sino el comercio que se metía en lo santo. Jesús separó claramente lo que es de Dios de lo que es del mundo. El celo por la casa de su Padre lo consumía, como lo menciona el versículo 17. Su reacción no fue por enojo impulsivo, sino por una pasión profunda por la pureza del templo. Hoy, aunque no tenemos un templo físico como en los días de Jesús, el principio sigue vigente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, «¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?» En este sentido, cada creyente es un lugar sagrado. Y aún así, en muchos contextos, se siguen usando los espacios de fe para fines personales, para lucro, para poder, para manipulación. Jesús no toleró eso en Jerusalén, y tampoco lo aprueba ahora. La instrumentalización de lo sagrado es una profanación que él aborrece. Lo más grave es que muchas veces estas prácticas se disfrazan de piedad. Se hacen campañas, eventos, promesas, pero con el corazón enfocado en el dinero, en las ganancias, en el crecimiento propio. Jesús lo dejó claro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. No hay punto medio. Si alguien usa el nombre de Dios para fines personales, tarde o temprano será confrontado por aquel que echó fuera a los mercaderes con un látigo. Él no cambió. Su celo sigue vivo. Además, el uso del templo con fines de lucro no solo deshonra a Dios, sino que también hiere al pueblo. Las personas que ven la fe como un negocio se alejan de la verdad. Muchos se han desilusionado al descubrir que quienes les predicaban buscaban más su dinero que su alma. Jesús no toleró eso porque sabía que el templo debía ser un refugio para los necesitados, un lugar de restauración, no de explotación. Por eso actuó con fuerza. No podía permitir que el dolor del pueblo fuera moneda de cambio. Al final, su acto en el templo fue una advertencia profética:
Dios no permitirá que lo usen como excusa para el egoísmo humano. Jesús vino a limpiar, a purificar, a restaurar lo sagrado. Y lo sigue haciendo. Cada vez que alguien decide servir a Dios sin buscar nada a cambio, cada vez que se predica sin vender el mensaje, cada vez que se ora por amor y no por fama, el templo vuelve a ser lo que fue destinado a ser. Jesús no toleró el uso del templo para intereses personales porque él mismo es el verdadero templo. Y en él, no hay lugar para la avaricia. Número 3. Jesús no toleró la incredulidad disfrazada de lógica. Uno de los momentos más impactantes del Evangelio ocurre cuando Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, intenta convencerlo de que no debe ir a la cruz. La respuesta de Jesús fue dura, directa y sorpresiva: «Apártate de mí, Satanás». Mateo capítulo 16, versículo 23. Jesús no estaba insultando a Pedro, sino revelando que, sin saberlo, su consejo bien intencionado estaba alineado con una tentación demoníaca. Pedro hablaba desde la lógica humana: «¿Cómo vas a morir si eres el Mesías?», pensaba. Pero Jesús no toleró esa forma de pensar, porque la lógica sin fe puede ser enemiga del propósito de Dios. La incredulidad que intenta presentarse como sensatez muchas veces es más peligrosa que la abierta oposición. Pedro no negaba a Jesús, ni se rebelaba contra su enseñanza. Solo intentaba aconsejarlo, desde su entendimiento humano, tratando de evitarle sufrimiento. Pero ese tipo de pensamiento, que pone lo cómodo por encima de lo eterno, es lo que Jesús confrontó con tanta firmeza. Porque cuando el hombre empieza a medir el plan de Dios con sus propias reglas, termina rechazando lo que no entiende. Y Jesús no toleró ese tipo de incredulidad disfrazada. Jesús mismo lo dijo: «No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo capítulo 16, versículo 23. Esa frase es una clave espiritual. Pedro no era un enemigo, pero su enfoque era terrenal. Y eso bastaba para que Jesús lo confrontara. Él sabía que no podía permitir que su misión fuera desfigurada por una visión limitada. Su propósito no era escapar del dolor, sino vencer el pecado. Cualquier voz que lo alejara de ese camino, aunque viniera de un amigo, debía ser rechazada. Este episodio nos muestra que Jesús fue inflexible cuando se trataba del cumplimiento de la voluntad del Padre. No toleró que ni siquiera sus discípulos más cercanos interfirieran con su destino. Porque el reino de Dios no se mueve por lógica, sino por obediencia. Muchos hoy disfrazan su falta de fe como precaución, sabiduría humana o realismo. Pero Jesús sigue haciendo la misma pregunta: ¿pones tu mirada en lo que quiere Dios o en lo que tú quieres evitar? La incredulidad no siempre grita «no creo». A veces susurra: «eso no tiene sentido». Y Jesús no lo permite. Además, Jesús entendía que su sacrificio en la cruz no era una opción, sino la única vía de salvación. Si él hubiera escuchado a Pedro, toda la humanidad habría quedado sin redención. Por eso fue tan firme. No podía negociar con un pensamiento que lo alejaba de su propósito. Así también nosotros debemos identificar esas voces que, aunque suenen bien, nos están desviando del plan divino. Jesús no toleró la incredulidad razonada, porque sabía que la fe muchas veces exige ir en contra de lo lógico. Este pasaje también nos enseña algo profundo sobre el liderazgo espiritual. Jesús no permitió que el afecto personal interfiriera con su llamado. No dudó en corregir a Pedro en público, porque entendía que era más importante preservar la verdad que evitar conflictos. Hoy, muchos líderes ceden ante la presión emocional o al deseo de agradar. Pero Jesús nos muestra que amar no es permitirlo todo. A veces, amar es corregir. Y para Jesús, mantener intacto el propósito del Padre era una prioridad que no podía ser negociada. En definitiva, Jesús no toleró la incredulidad disfrazada de lógica porque sabía que era una amenaza directa a la fe. Su camino estaba trazado por el cielo, no por la razón humana. Por eso, enfrentó a Pedro con valentía y firmeza. Porque incluso las voces más cercanas pueden volverse piedras de tropiezo si no están alineadas con el reino. En un mundo que idolatra la lógica y desconfía de la fe,
El ejemplo de Jesús nos recuerda que obedecer a Dios no siempre parecerá sensato, pero siempre será correcto. Número 4. Jesús no toleró la falsa seguridad en la herencia espiritual. Uno de los mayores errores del pueblo judío en tiempos de Jesús fue creer que su linaje espiritual bastaba para garantizarles el favor de Dios. Decían con orgullo, tenemos a Abraham por padre, como si eso los hiciera inmunes al juicio divino. Pero Jesús derrumbó esa idea con una declaración tan contundente como inesperada: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo capítulo 3, versículo 9. Con esas palabras, dejó claro que el reino no se hereda por sangre ni por apellido, sino por fe y obediencia. Jesús no toleró esa falsa seguridad basada en privilegios heredados. En ese tiempo, muchos líderes religiosos estaban convencidos de que su identidad como descendientes de Abraham los hacía automáticamente justos ante Dios. Pero Jesús les mostró que la fidelidad no se transmite por generación, sino que se prueba en el presente. Él les dijo que si fueran verdaderos hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39. Esta declaración tocó una fibra sensible, porque los confrontó con una verdad incómoda. No basta con tener una historia de fe, hay que vivirla. Jesús fue aún más incisivo cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, versículo 44. Esta fue una de las acusaciones más duras que pronunció. No la dirigió a criminales o extranjeros, sino a los líderes religiosos que confiaban en su herencia. Jesús no toleró que usaran su linaje como escudo mientras sus acciones traicionaban la voluntad de Dios. El problema no era su sangre, sino su corazón. Porque ante Dios, lo que importa no es de dónde vienes, sino a quién obedeces. Este mismo principio aplica con fuerza hoy. Muchos creen que por haber nacido en un hogar cristiano, por haber sido bautizados de niños o por asistir a una iglesia desde pequeños, ya tienen asegurada su relación con Dios. Pero Jesús dejó claro que nadie entra al reino por costumbre o tradición. Él dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. El nuevo nacimiento no se hereda, se experimenta. La fe no se transmite como un apellido, se elige cada día con decisión y humildad. La falsa seguridad espiritual es peligrosa porque adormece la conciencia. Hace que la persona crea que está bien con Dios cuando en realidad vive lejos de Él. Jesús no toleró este tipo de engaño, porque sabía que es uno de los más difíciles de romper. El que está perdido y lo sabe, puede clamar por misericordia. Pero el que se cree salvo por tradición, no ve su necesidad de arrepentimiento. Por eso Jesús usó palabras tan fuertes, para sacudir esa falsa confianza y abrir la puerta a una verdadera conversión. Además, Jesús resaltó que el reino de Dios se construye con frutos, no con títulos. En Mateo capítulo 7, versículo 21, advirtió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta enseñanza desmonta cualquier idea de herencia automática. No basta con tener un nombre cristiano o asistir a ceremonias. Lo que cuenta es una vida transformada, guiada por la obediencia. Jesús no buscaba creyentes de apellido, sino discípulos de verdad. Finalmente, Jesús no toleró la falsa seguridad en la herencia espiritual porque vino a establecer un nuevo pacto, basado no en la carne sino en el Espíritu. En Juan capítulo 1, versículo 12, se afirma, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que nacieron hijos, sino que fueron hechos. Es un acto de adopción espiritual, no de herencia sanguínea. Jesús dejó claro que la puerta al reino está abierta para todos, pero no se cruza por historia familiar, sino por fe viva. Y esa verdad sigue siendo tan vigente como el primer día. Número 5. Jesús no toleró el legalismo sin misericordia. Una de las enseñanzas más liberadoras y al mismo tiempo confrontadoras de Jesús fue su constante rechazo al legalismo que se imponía sobre el pueblo en nombre de la santidad. En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús declaró,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Con estas palabras, rompió siglos de opresión religiosa donde la ley había dejado de ser una bendición y se había convertido en una carga insoportable. Jesús no toleró ese tipo de religión que se enfocaba más en cumplir reglas que en salvar vidas. Los fariseos habían convertido el sábado, un día que debía ser de descanso y gozo en Dios, en una prisión espiritual. Observaban con ojos vigilantes cada paso del pueblo, dispuestos a señalar a quien rompiera una de sus muchas reglas añadidas. Cuando Jesús sanó a un enfermo en sábado, en lugar de alegrarse, los líderes religiosos lo acusaron. Pero Jesús, con su autoridad divina, respondió en Lucas capítulo 13, versículo 15, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura?» En otras palabras, la compasión está por encima de la costumbre. Jesús no estaba aboliendo la ley, sino restaurando su propósito. La ley de Dios es santa, pero había sido deformada por corazones sin misericordia. El legalismo convierte la obediencia en un espectáculo y la fe en una carga. Jesús no lo soportó, porque vino a liberar, no a esclavizar. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30, «Mi yugo es fácil, y ligera mi carga». ¿Cómo puede ser eso verdad si vivimos bajo 1000 reglas humanas? Jesús no vino a multiplicar mandamientos, sino a señalar el camino del amor que cumple toda la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. El legalismo sin misericordia también destruye el corazón del Evangelio, que es la gracia. Cuando la fe se reduce a cumplir normas externas, se olvida que la salvación es un regalo, no un trofeo. Jesús vio cómo los fariseos exigían pureza ritual, pero ignoraban el dolor humano. En Mateo capítulo 23, versículo 23, les dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no toleró esa distorsión. No se trataba de eliminar la ley, sino de vivirla desde el corazón. La falta de misericordia en el legalismo también produce una cultura de juicio y condenación. Jesús se enfrentó a eso cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y traída ante él por los fariseos que querían apedrearla. En Juan capítulo 8, Jesús les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra», versículo 7. Uno por uno se fueron, y Jesús, sin justificar el pecado, la liberó, «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». Esa fue su manera de mostrar que la gracia no ignora el pecado, pero tampoco lo aplasta sin dar salida. Jesús no toleró que se usara la ley para destruir en lugar de restaurar. Incluso sus propios discípulos aprendieron esta lección. En Mateo capítulo 12, cuando los discípulos arrancaron espigas en sábado por tener hambre, los fariseos los acusaron. Pero Jesús les recordó lo que hizo David cuando tuvo necesidad y comió de los panes de la proposición. Luego declaró, «Misericordia quiero, y no sacrificio», versículo 7. Esta frase, tomada de Oseas, muestra que el corazón de Dios siempre ha sido la compasión, no la rigidez. Jesús no toleró el legalismo que deshumaniza, porque el verdadero evangelio humaniza desde el amor. Finalmente, el legalismo sin misericordia no solo aleja al hombre de Dios, sino que falsifica su imagen. Jesús no toleró esa distorsión porque sabía que muchos rechazaban a Dios no por lo que Él es, sino por lo que los líderes religiosos mostraban de Él. Dios no es un policía espiritual con una libreta de infracciones. Es un padre que abraza al hijo pródigo, que sana en sábado, que perdona a la adúltera, que come con pecadores. Jesús vino a revelar ese corazón. Por eso, cuando encontró un sistema que había sustituido la misericordia por la condena, no dudó en enfrentarlo. Y nos dejó una lección clara: toda ley que no nace del amor es una ley que no viene de Dios. Número 6. Jesús no toleró el orgullo espiritual. Uno de los enemigos más silenciosos y destructivos del alma es el orgullo espiritual. Ese sentimiento disfrazado de devoción que hace creer a una persona que está por encima de los demás, no por gracia, sino por méritos.
Jesús lo enfrentó con fuerza, especialmente la parábola del fariseo y el publicano, relatada en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Allí, dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo se exaltaba a sí mismo, agradeciendo no ser como los demás hombres. El publicano, en cambio, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Jesús concluyó: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Con esto, dejó claro que no toleraba el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es especialmente peligroso porque se oculta tras una apariencia de santidad. No se manifiesta en rebelión abierta, sino en comparaciones sutiles, en juicios silenciosos, en esa sensación de superioridad que brota cuando alguien ora, ayuna, lee la Biblia, y comienza a mirar por encima del hombro a los que no lo hacen igual. Jesús lo vio muchas veces en los fariseos, quienes se deleitaban en sus títulos, sus vestiduras y sus lugares privilegiados en la sinagoga. En Mateo capítulo 23, versículo 5, él dijo: antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. No era adoración, era espectáculo. Jesús no se dejaba impresionar por apariencias. Su mirada iba directo al corazón. Por eso, cuando una viuda pobre dio 2 blancas en el templo, él dijo que había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. En contraste, los ricos que daban grandes ofrendas buscando reconocimiento, no obtuvieron la alabanza divina. El mensaje es claro: el reino de Dios no se edifica con grandezas humanas, sino con humildad verdadera. Jesús no toleró el orgullo, porque sabía que aparta al hombre de la dependencia de Dios. El orgullo espiritual también cierra el oído a la corrección. Cuando Jesús enseñaba con autoridad, muchos religiosos no escuchaban por convicción, sino para criticar, para encontrar fallas. En Juan capítulo 9, tras sanar a un ciego, los fariseos lo interrogaron no para entender el milagro, sino para invalidarlo. El ex ciego, con sabiduría sencilla, respondió: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 25. Jesús luego dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que ven sean cegados. El orgullo espiritual cree que lo sabe todo, y por eso no recibe nada nuevo de Dios. En contraste, Jesús exaltó a los humildes. Dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Ser pobre en espíritu no significa andar cabizbajo, sino reconocer cada día la necesidad de Dios. El orgulloso espiritual cree que ya llegó, que ya entendió todo, que ya no necesita consejo. El humilde sabe que cada día es una oportunidad de crecer, de ser transformado, de escuchar más al Espíritu. Jesús no toleró el orgullo porque endurece el alma y bloquea la gracia. El problema del orgullo espiritual es que incluso puede crecer dentro de quienes comenzaron bien. Muchos que fueron transformados por la gracia, con el tiempo se acostumbran a la bendición y comienzan a atribuirse el crédito. Olvidan que todo lo bueno viene de Dios. Jesús, sabiendo esto, dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Es una declaración que debería humillarnos cada día. Todo lo que somos, hacemos o logramos en lo espiritual es por su gracia. Cuando alguien olvida eso, Jesús lo confronta. Finalmente, Jesús no toleró el orgullo espiritual porque su mismo ejemplo fue de humildad absoluta. Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Lavó los pies de sus discípulos, comió con marginados, se dejó crucificar sin defenderse. ¿Cómo podría tolerar que alguien se gloríe en su espiritualidad? El verdadero discípulo sigue a su maestro, no para ser aplaudido, sino para amar, servir y desaparecer si es necesario. Jesús no vino a buscar orgullosos del templo, sino quebrantados del alma. Y a ellos sigue llamando. Número 7. Jesús no toleró la indiferencia ante el sufrimiento. Una de las parábolas más profundas que Jesús enseñó sobre el amor al prójimo es la del buen samaritano, narrada en Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37. En ella, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Pasa un sacerdote, luego un levita, y ambos lo evitan. Finalmente, un samaritano, alguien que, según la cultura de la época, sería el menos esperado para ayudar, se detiene, lo cura y lo lleva a un lugar seguro. Jesús, con esta historia, no solo exaltó la compasión, sino que dejó claro algo contundente: no tolera la indiferencia ante el sufrimiento humano. Lo más impactante de esta parábola es que quienes ignoraron al herido eran personas religiosas. Un sacerdote y un levita, es decir, hombres que conocían la ley,
que servían en el templo, que sabían lo que Dios decía sobre el amor al prójimo. Pero su teología no les sirvió de nada si no les movía el corazón. Jesús no toleró esta actitud. No basta con saberse los mandamientos, hay que encarnarlos. Y para él, la indiferencia frente al dolor de otro es una traición directa al mandamiento más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo fue ejemplo de esa compasión activa. Tocó leprosos cuando nadie quería acercarse. Lloró por Jerusalén aunque sabía que lo rechazarían. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto en medio de la multitud. Resucitó al hijo de una viuda sin que ella se lo pidiera, solo al ver su dolor. En todas estas acciones, Jesús mostró que el amor no es una emoción pasiva, sino una decisión que se manifiesta en actos concretos. Y por eso, no toleró que alguien pasara de largo frente a una necesidad, mientras decía amar a Dios. En Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, Jesús describe el juicio final usando una imagen poderosa. El rey separa las ovejas de los cabritos según lo que hicieron con los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y encarcelados. No les pregunta cuántos cultos asistieron, ni cuántos versículos memorizaban. Les dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El mensaje es claro y radical: nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos al que sufre. La indiferencia, para Jesús, es una forma de abandono. Es por eso que Jesús fue tan crítico con la religiosidad que ignora al necesitado. En Mateo capítulo 23, versículo 14, reprendió con dureza: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones». No toleraba la apariencia piadosa que encubría la explotación o el olvido. Él miraba más allá de las palabras. Buscaba frutos. Y si esos frutos no incluían misericordia, justicia y compasión, entonces la raíz estaba podrida. También enseñó que el que ama verdaderamente no espera reconocimiento. En Lucas capítulo 14, versículo 13, instruyó: «Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Este llamado era revolucionario. En una sociedad donde el estatus lo era todo, Jesús pidió que se honrara a los olvidados. Él no solo no toleraba la indiferencia, sino que exigía que el reino fuera visible en la manera en que se trataba a los más débiles. No por lástima, sino por amor genuino. Finalmente, Jesús no toleró la indiferencia ante el sufrimiento porque él mismo se identificó con los que sufren. Fue despreciado, humillado, golpeado y crucificado. Él no solo entiende el dolor, lo vivió. Por eso, cuando alguien ignora el clamor del necesitado, está ignorando al mismo Cristo. En cada herida, en cada lágrima, en cada hambre olvidada, Jesús se hace presente. Y frente a eso, la fe verdadera no puede permanecer callada ni inmóvil. Jesús sigue caminando por los caminos de este mundo, buscando samaritanos que no pregunten quién es el prójimo, sino que simplemente se detengan y amen. Número 8. Jesús no toleró el desprecio por los niños y los pequeños. En una cultura donde los niños eran considerados ciudadanos de segunda categoría, sin voz ni valor social, Jesús hizo algo que escandalizó a muchos: los puso en el centro. En Mateo capítulo 19, versículo 14, cuando los discípulos intentaban impedir que los niños se acercaran a él, Jesús los reprendió diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». No fue una simple corrección. Fue una declaración teológica profunda: el reino no pertenece a los grandes, sino a los pequeños. Jesús no toleró que los más vulnerables fueran ignorados, silenciados o apartados. La actitud de los discípulos refleja algo que aún persiste: la tendencia humana a valorar a las personas según su utilidad, su poder o su estatus. En aquel tiempo, los niños no tenían derechos, ni peso legal, ni reconocimiento. Pero Jesús no solo los abrazó y bendijo, sino que afirmó que había que volverse como ellos para entrar al reino. Mateo capítulo 18, versículo 3. Es decir, no solo defendió a los niños,
los puso como modelo. Y con eso, derribó toda jerarquía de valor humano. Jesús no toleró que se menospreciara a quienes no podían defenderse por sí mismos. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 18, Jesús advierte con palabras estremecedoras, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 6. Es una de las advertencias más duras que salió de su boca. Y la dirigió a quienes abusan, maltratan o corrompen a los pequeños. Jesús no hablaba solo de niños en edad, sino de todos aquellos que el mundo considera insignificantes, los débiles, los pobres, los marginados. Él no toleró que nadie los usara, los ignorara o los destruyera. Jesús también usó la figura del niño para revelar el tipo de corazón que agrada a Dios. Dijo: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. En un mundo que valora el orgullo, la autoafirmación y el estatus, Jesús enseñó que la humildad infantil, esa confianza pura y dependencia sincera, es el camino al reino. Y por eso no toleró el desprecio hacia los pequeños. Porque ese desprecio es, en el fondo, un desprecio hacia lo que Dios valora. Esta enseñanza también se extiende al trato hacia los más vulnerables de la sociedad. Jesús dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo capítulo 18, versículo 5. Aquí, recibir a un niño no es solo una acción simbólica. Es una prueba concreta del amor de Dios en el corazón. Jesús vinculó su identidad con la de los pequeños. Y dejó claro que lo que hagamos con ellos, lo hacemos con Él. Por eso, el abandono, el abuso o la negligencia no son solo crímenes sociales, son ofensas espirituales contra Cristo mismo. A lo largo de su ministerio, Jesús siempre se acercó a los que otros alejaban. No solo a niños, sino a mujeres rechazadas, leprosos excluidos, endemoniados ignorados. Él se hizo amigo de los que no contaban. Y por eso no toleró que sus seguidores repitieran los patrones de exclusión. En el reino de Dios, los últimos son los primeros, y los pequeños son grandes. Cualquier acto de desprecio hacia ellos es una traición al espíritu del Evangelio. Jesús nos llama a honrar a los que el mundo desprecia. Finalmente, Jesús no toleró el desprecio por los niños y los pequeños porque su misión era precisamente levantar al caído, restaurar lo quebrado, proteger al indefenso. Él mismo se hizo pequeño, nació en un pesebre, vivió como hijo de un carpintero, y murió con la humillación de un criminal. En cada etapa, eligió lo que el mundo rechaza. Por eso, quien menosprecia a los pequeños, menosprecia a Jesús. Y quien los abraza, lo está abrazando a Él. Esa es la esencia del reino, donde el valor no lo da la edad, el poder o la riqueza, sino el amor. Número 9. Jesús no toleró la falta de fe de sus propios discípulos. Jesús fue paciente con las multitudes, compasivo con los pecadores y misericordioso con los que buscaban sanidad. Pero con sus propios discípulos, a quienes él mismo llamó, instruyó y acompañó, fue más exigente. Y una de las cosas que no toleró en ellos fue la falta de fe. No porque esperara perfección inmediata, sino porque la incredulidad, después de haber visto su poder y escuchado sus palabras, era una ofensa directa al corazón de su misión. En Mateo capítulo 8, versículo 26, cuando una tormenta amenazaba con hundir la barca y los discípulos clamaban llenos de miedo, Jesús se levantó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Luego calmó el mar. Pero su pregunta quedó flotando, como un eco incómodo. Jesús no reprendía la falta de fe por orgullo ni por impaciencia, sino porque sabía que sin fe no hay relación real con Dios. Él mismo lo enseñó: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe era el canal por donde fluía el poder de Dios. Sin fe, no hay milagro, no hay visión, no hay avance. Y cuando sus discípulos, los más cercanos a él, dudaban aún viendo sus maravillas, Jesús no lo toleraba. Porque entendía que la duda persistente podía volverse una muralla contra el propósito del reino.
En otro momento, cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, también titubeó. El viento lo asustó, comenzó a hundirse, y clamó, «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículo 31. Esta escena es poderosa porque refleja la lucha interna de todo creyente, caminar por fe, pero ser sacudido por el miedo. Jesús no condenó a Pedro por caer, pero sí lo confrontó por dudar. Porque él ya había demostrado que era digno de confianza. La falta de fe no era ignorancia, era falta de memoria espiritual. Incluso después de la resurrección, cuando Jesús se apareció a los discípulos, algunos dudaron. En Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesús los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a quienes lo vieron resucitado. No fue una simple observación, fue una corrección directa. Porque la resurrección no era una opción de fe, era el centro del Evangelio. Jesús sabía que si sus discípulos no creían en su victoria sobre la muerte, nunca serían capaces de llevar el mensaje al mundo. Por eso no toleró su incredulidad. Jesús también mostró su frustración en Marcos capítulo 9, cuando un padre llevó a su hijo endemoniado, y los discípulos no pudieron liberarlo. Él exclamó, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?». Versículo 19. No hablaba a las multitudes, sino a los que debían tener autoridad espiritual. Y luego les dijo que aquel género no salía sino con oración y ayuno. Es decir, con intimidad y dependencia profunda de Dios. Jesús no toleró la fe superficial, emocional o intermitente. Él exigía una fe sólida, anclada en la relación con el Padre. La falta de fe en los discípulos también limitaba la manifestación del reino. En Mateo capítulo 13, versículo 58, dice que Jesús no hizo muchos milagros en su tierra a causa de la incredulidad de ellos. La fe no manipula a Dios, pero sí crea el espacio para que Él obre. Y cuando ese espacio está cerrado por la duda, incluso el poder divino se detiene. Jesús no toleró eso porque su misión era mostrar la gloria del Padre. Y la incredulidad, sobre todo en aquellos que le conocían de cerca, se volvía un obstáculo que Él no pasaba por alto. Finalmente, Jesús no toleró la falta de fe en sus discípulos porque sabía lo que venía. Ellos serían los pilares de la Iglesia, los mensajeros del Evangelio, los que enfrentarían persecución y martirio. No podían tener un corazón dividido. Por eso, su entrenamiento incluyó confrontaciones, correcciones y desafíos que los hicieran crecer. Jesús amaba a sus discípulos, y por eso no los dejó cómodos en su debilidad. Les exigió fe, no como un castigo, sino como un acto de preparación. Porque sin fe, no hay cruz que se cargue, ni reino que se extienda, ni mundo que se transforme. Número 10. Jesús no toleró que lo siguieran solo por interés. Uno de los momentos más reveladores del ministerio de Jesús ocurre en Juan capítulo 6, cuando después de haber alimentado a una multitud con 5 panes y 2 peces, miles de personas comenzaron a seguirlo. Pero Jesús, lejos de emocionarse por la popularidad, los confrontó con una verdad dura: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan capítulo 6, versículo 26. Esta afirmación deja claro que Jesús no toleraba una fe motivada por conveniencia. Él no buscaba multitudes interesadas en beneficios, sino discípulos comprometidos con la verdad. Jesús discernía el corazón de las personas. Sabía cuando alguien se acercaba movido por necesidad genuina, y cuando lo hacía por expectativas egoístas. Por eso, en lugar de seguir multiplicando panes, les ofreció algo mucho más profundo: «Yo soy el pan de vida», Juan capítulo 6, versículo 35. Ya no se trataba de comida física, sino de vida eterna. Pero cuando el mensaje dejó de ser cómodo y desafiante, muchos de sus seguidores se apartaron. En el versículo 66 leemos: «Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él». Jesús no los detuvo, porque nunca toleró una fe basada solo en lo material.
Este momento es clave para entender el corazón del Evangelio. Jesús no vino a satisfacer deseos pasajeros, sino a transformar vidas. No ofreció riqueza ni fama, sino cruz, entrega, obediencia y vida eterna. Y eso no era lo que muchos querían escuchar. Ellos buscaban un Mesías que les resolviera el presente, no un Salvador que les transformara el alma. Pero Jesús jamás adaptó su mensaje para retener a las masas. Nunca negoció con la verdad. Prefería quedarse con 12 comprometidos que con 5,000 interesados. Porque el reino no se construye con multitudes, sino con corazones rendidos. Incluso entre sus discípulos más cercanos, Jesús confrontó esta actitud. En Juan capítulo 6, versículo 67, tras ver cómo muchos se marchaban, miró a los 12 y les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? No rogó, no ofreció condiciones, no suavizó su enseñanza. Pedro respondió con una frase que muestra el corazón del verdadero discípulo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 68. Jesús no toleró el seguimiento superficial, pero sí acogió con gozo al que decidía seguirlo por quien era él, no por lo que podía dar. Hoy, esta advertencia sigue siendo urgente. En una época donde el Evangelio muchas veces se presenta como una promesa de éxito, prosperidad y bienestar personal, las palabras de Jesús resuenan con fuerza, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 38. Jesús no vino a cumplir sueños egoístas, sino a llamar a una vida radical. Y Él no tolera que lo sigan solo cuando hay pan, pero lo abandonen cuando hay sacrificio. La fe verdadera se mantiene firme, aun cuando no todo es fácil. Además, Jesús sabía que una fe basada solo en los milagros es frágil. En Juan capítulo 2, versículo 23, dice que muchos creyeron en él al ver las señales, pero en el siguiente versículo se afirma, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él entendía que la fe basada únicamente en lo espectacular no resiste la prueba del tiempo. Por eso, desde el inicio, dejó claro que seguirlo implicaba renuncia, servicio, entrega. Y solo quienes estaban dispuestos a perderlo todo por él, eran dignos del reino. Finalmente, Jesús no toleró que lo siguieran solo por interés porque su llamado era, y sigue siendo, al amor, no a la conveniencia. Él no busca adoradores que solo cantan cuando hay pan en la mesa, sino aquellos que dicen bendito sea tu nombre también en el desierto. El que lo sigue solo por lo que recibe, nunca lo conocerá verdaderamente. Pero el que lo sigue por lo que Él es, lo tendrá todo, incluso si en este mundo no tiene nada. Jesús no busca fans, busca discípulos. Y su llamado sigue vigente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Al mirar con detenimiento las 10 cosas que Jesús jamás toleró, descubrimos un patrón profundo que desafía muchas de las ideas modernas sobre quién fue realmente el Hijo de Dios. Jesús no vino a ser una figura decorativa del amor, sino una presencia viva de la verdad, de la santidad y del reino de Dios. Su vida no solo inspiró, también incomodó. Él no fue indiferente ante la corrupción espiritual, el ego religioso ni la fe superficial. Fue tierno con los quebrantados, pero severo con los que torcían lo sagrado. Y esa doble dimensión de su carácter, gracia y verdad, sigue siendo esencial para conocerlo. Jesús no toleró la hipocresía religiosa porque sabía que daña más que el pecado declarado. Un corazón que finge santidad se convierte en una barrera entre el alma y Dios. Por eso desenmascaró a los fariseos, no por odio, sino por amor a los que estaban siendo engañados. Del mismo modo, no soportó que el templo, la casa de su padre, fuera usado para lucrarse, porque entendía que lo sagrado no se negocia. Donde otros veían oportunidades de negocio, él veía una traición al propósito divino. Por eso purificó el templo con celo santo. Tampoco toleró la incredulidad disfrazada de lógica. Jesús amaba a sus discípulos, pero no permitía que sus pensamientos humanos interfirieran con los planes del cielo. A Pedro, que quiso impedir la cruz, lo reprendió con dureza.
Porque la fe verdadera muchas veces exige caminar en lo que no entendemos, confiando en lo que Dios ha dicho. Jesús también fue tajante con quienes descansaban en una falsa herencia espiritual, creyendo que por ser hijos de Abraham ya estaban salvos. Para él, ser hijo de Dios no es cuestión de linaje, sino de obediencia. Jesús no toleró el legalismo sin misericordia, porque el reino no se trata de seguir normas externas, sino de vivir el corazón de la ley, la compasión. Reprendió a quienes se escudaban en la ley para no ayudar al necesitado, y abrazó con ternura a los que eran rechazados por el sistema religioso. Lo mismo hizo con el orgullo espiritual. No buscaba discípulos que se sintieran superiores, sino humildes que reconocieran su necesidad de gracia. Jesús no se impresiona con rezos largos ni con títulos religiosos, sino con corazones sinceros y quebrantados. La indiferencia ante el sufrimiento fue otra actitud que Jesús no toleró. Con la parábola del buen samaritano enseñó que la fe sin compasión es muerte espiritual. Él mismo se detuvo a sanar, a consolar, a abrazar a los que el mundo desechaba. No soportó que los niños, ni los pequeños del corazón, fueran despreciados. Su reino pertenece a ellos. Y cada vez que alguien menosprecia al que no tiene poder ni influencia, menosprecia al mismo Cristo. Jesús nos enseñó que el reino comienza donde el amor se hace concreto. Y aún con sus propios discípulos, Jesús no toleró la falta de fe. No porque no tuvieran miedo, sino porque Él ya les había mostrado quién era. Luego de ver milagros, tormentas calmadas y muertos resucitados, seguir dudando era una afrenta. Por eso, cuando vio corazones fríos, los confrontó. Y cuando lo seguían solo por el pan, también se apartó. Jesús no quiere seguidores interesados, quiere corazones rendidos. No busca multitudes vacías, sino unos pocos que estén dispuestos a cargar su cruz por amor. Gracias por ver este video hasta el final. Si este mensaje confrontó tu alma o te llevó a ver a Jesús de una manera más profunda y real, te invito a dejar tu comentario, compartirlo con otros y darle me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más contenido que no solo informe, sino que transforme. Nos vemos en el próximo video.